Dios les bendiga, qué bueno que estamos por aquí para continuar con nuestro tiempo de reflexión bíblica diaria. Estamos en la semana 15, estamos en el día 6 de la semana 15 del año 2026. Estamos hablando del Espíritu Santo como nuestro consolador. Hoy vamos a hablar de el Espíritu que consuela en la aflicción. El Espíritu que consuela en la aflicción, basado en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 al 4. Hemos hablado de ese espíritu consolador que nos fortalece en nuestra debilidad, ese espíritu consolador que nos enseña, que nos guía a toda justicia, a toda verdad. El Espíritu Santo lo necesitamos para el cumplimiento de nuestra misión como creyentes. La misión de la iglesia no puede ser realizada sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de manera particular en cada creyente y de forma colectiva en toda la iglesia. La iglesia necesita la manifestación del fruto del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para testificar, nos da poder para predicar, nos da poder para operar milagros y sanidades, las señales que Cristo prometió que habrían de seguir a la predicación del Evangelio, nos da poder para fortalecernos, para resistir las batallas espirituales que libramos en esta tierra mientras esperamos el regreso de Jesús. El Espíritu Santo nos va a sostener para mantenernos firmes en la fe, para que no menguemos en nuestra fe en Cristo Jesús hasta el día de su venida. De modo que como creyentes todos necesitamos el poder del Espíritu Santo. Cristo sabía que los discípulos lo necesitarían, pero Cristo sabía que la generación de creyentes después de los discípulos lo necesitarían. Por lo tanto, Cristo le prometió a los discípulos, no los dejaré solo, les enviaré al Consolador que estará con ustedes para siempre. Y para siempre es para siempre. Lamentamos la gente que no cree en el poder del Espíritu Santo, en la manifestación del Espíritu Santo, en la obra del Espíritu Santo, pero Cristo no mandó el Espíritu Santo para siempre, para que en una época manifestara un poder y para que en otra época estuviera silenciado y sentado en las bancas de la iglesia. Cristo mandó el Espíritu Santo para manifestar su poder siempre, porque el Espíritu Santo vino para estar con nosotros siempre y para acompañar a la iglesia siempre hasta el día de su regreso. Y desde la iglesia primitiva hasta la iglesia en el día de hoy, el Espíritu Santo ha hecho la labor para el cual Jesucristo lo envió de parte del Padre celestial, acompañar a la iglesia, fortalecer a la iglesia, dar poder a la iglesia, consolar a los creyentes, guiarlo al conocimiento de la verdad, recordarles las palabras y las promesas de Jesús, etcétera. Esa es la obra del Espíritu Santo, será su obra siempre, los milagros no han terminado, las lenguas no han terminado, la manifestación del poder del Espíritu Santo no ha terminado, el acompañamiento del Espíritu Santo a la iglesia no ha terminado porque Cristo prometió que estaría con nosotros para siempre. Y ese para siempre indica que estará con nosotros hasta el día del regreso de Jesús, cuando Cristo regrese y el ministerio de la iglesia concluya y los creyentes hayamos terminado nuestra tarea en esta tierra y vayamos al encuentro con nuestro glorioso Salvador y le veamos a Él cara a cara y entonces sabremos lo que somos porque le veremos a Él tal como Él es. Entonces terminó el ministerio de la iglesia, terminó el ministerio del Espíritu Santo, terminó el ciclo de la salvación y empezamos el ciclo eterno en la gloria de Dios para siempre. De modo que esa es la labor del Espíritu Santo. Vamos a orar para que en esta mañana compartamos esta palabra. Señor y Dios, honramos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia para con nosotros. Bendícenos, guárdanos, ayúdanos con la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña siempre, que nos fortalece, que nos ayuda, que nos guía, que nos guarda, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da poder, poder para testificar del mensaje del Evangelio. Poder, Señor amado, para que las señales que tú dijiste que habrían de seguir a esa predicación se produzcan, Señor amado, en sanidad, en liberación poderosa, Señor amado, en manifestación de dones y ministerios del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, Señor. Bendice tu iglesia, bendícenos con el poder de tu Espíritu Santo, guárdanos, ayúdanos, Señor, a cumplir la misión que tú nos has encomendado. Te pido por cada creyente, Señor amado, que será partícipe de este tiempo. Bendícele, Señor, fortalécele, llénale de tu gracia
Llénale de tu poder, llénale de tus bendiciones. Señor amado, danos la sabiduría y el entendimiento. Ayúdanos a compartir tu palabra con los que necesitan oír el mensaje de tu palabra, Señor. Y permite, Dios mío, que pongamos en práctica y experimentemos en nuestras vidas lo que aprendemos de tu palabra. Que cada doctrina, Señor, que cada enseñanza, que cada promesa de tu palabra se haga viva en nuestras vidas, se convierta en una experiencia personal, Señor. Que podamos experimentar tu palabra en nuestras propias vidas, para que nuestro testimonio a los demás, Señor, no sea solamente por lo que leemos en tu palabra, por lo que tú nos has revelado, Señor, en tu palabra. Que no se nos quede solo como conocimiento muerto, Señor, sino que cada letra de tu palabra sea conocimiento vivo en nuestras vidas. Podamos experimentarlo, Señor, en nuestras vidas. Y luego hablemos, Señor, del cumplimiento de tu palabra como experiencia personal, como algo que también ocurrió en nuestras vidas. Señor, porque si tu palabra dice que hay algo que tú estableciste, que tú prometiste, que tú dijiste, Señor, que habría de ocurrir en los creyentes, oh Dios, tenemos que experimentarlos en nuestra vida como creyentes que somos, como hijos tuyos que somos, Señor. Que cada promesa tuya se convierta en una experiencia en mí. Que cada promesa tuya, Señor amado, aleluya, se cumpla en mí, oh Dios, y que yo pueda testificar desde mi experiencia que tus promesas son fieles y verdaderas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El espíritu que consuela en la aflicción es el tema de hoy. Segunda Corintios capítulo 1 versículos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, y por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Este pasaje bíblico no es un trabalenguas. Este pasaje bíblico simplemente está diciendo, dando primero gracias a Dios que es nuestro Padre de toda consolación. El Espíritu Santo, Dios, Jesucristo, la deidad, son quienes nos consuelan a nosotros. El apóstol Pablo está reconociendo y está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Está reconociendo el origen de nuestra consolación. Eso es lo primero. El origen de nuestra consolación es Dios. Viene de la obra de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a favor de nuestras vidas. Lo segundo, entonces, que el apóstol Pablo dice es que ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos nosotros consolar a los que en cualquier tribulación, a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros ya hemos recibido. O sea, Dios es quien nos consuela. Y el apóstol Pablo dice que esa consolación que Dios nos da a nosotros, debemos usarla para consolar a otro, cualquiera persona que esté en necesidad de ser consolado como nosotros somos consolados por Dios. De modo que nos está transmitiendo Dios a través de la consolación que nos da, la responsabilidad, la misión, la autoridad, el ministerio de consolar a otros. Y eso es importante, porque cuando nosotros somos saciados y aprendemos a ser consolados por el Espíritu Santo, entonces debemos aprender a consolar a otros, no desanimar a otros, consolar a otros, hablar con palabra de consuelo, palabra que pueda fortalecer a otros, y el Espíritu Santo que nos consuela nos da la capacidad y la sabiduría de usar de la consolación que se ha depositado en nosotros para poder consolar a otros, hasta que otros que todavía no han aprendido a ser consolados por el Espíritu Santo, aprendan a ser consolados directamente por el Espíritu Santo. Hay gente que no tiene los mismos niveles de experiencias y de búsqueda espiritual, y que por lo tanto en medio de tribulaciones y afanes posiblemente no saben todavía escuchar la voz del Espíritu, confiar en la palabra de Dios, confiar en la voz del Espíritu Santo, confiar en las promesas, en la fidelidad de las promesas de Dios para sus vidas, y necesitan que una palabra humana de alguien que ha vivido la experiencia de consolación con Dios, una palabra humana le consuele y le ayude a ir a las palabras, le guía a la palabra, a buscar las promesas, a leer las promesas, a entender las promesas y a confiar en las promesas. Y cuando un agente es guiado de esa manera y es colocado en la presencia del Espíritu Santo, esa persona luego va a aprender a depender del Espíritu Santo, va a crecer, va a madurar
para desarrollar su propia experiencia de consolación con el Espíritu Santo. Pero aquí lo importante es que nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos consuela y que el Espíritu Santo nos consuela para que nosotros consolemos a otros. No nos consuela para que destruyamos a otros, no nos consuela para que humillemos a otros, no nos consuela para que destruyamos a otros, no nos consuela, lo cual se convierte en una fortaleza en mí para que yo haga daño a otro, me consuela para que yo consuele, me ayuda para que yo ayude, me fortalece para que yo fortalezca, me habla para que yo hable a otros conforme a como Él me habla, me ministra para que yo aprenda a ministrar a otros, desarrolla experiencias en mí para que yo acompañe a otros a la presencia de Dios, para que ellos desarrollen sus propias experiencias con Dios. De modo que el Espíritu Santo hace un trabajo en nosotros para hacernos útiles, para que nosotros en el proceso ayudemos al Espíritu Santo y a la persona a tener esa relación y esa comunicación que le permita a ellos vivir con el Espíritu Santo la experiencia que nosotros ya hemos vivido. Somos desarrollados en Dios, somos madurados en Dios para ayudar a desarrollar la vida espiritual de otros y que otros puedan madurar y crecer. De modo que tenemos un espíritu que nos consuela, un Dios que nos consuela y que nos autoriza, nos motiva, nos enseña, nos guía, nos induce a consolar a otros. Seamos personas que podamos consolar a otras personas en momentos de dificultad, de tribulación en sus vidas. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones por medio del Espíritu Santo y nos capacita para consolar a otros. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones y nos capacita para consolar a otros. Otro elemento importante en ese pasaje bíblico es que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice en algunas tribulaciones. No dice que Dios nos consuela a veces y a veces no nos consuela, sino que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones. Está pendiente de todas nuestras situaciones. Y en todas nuestras situaciones, todas nuestras tribulaciones, todas nuestras dificultades, Dios nos consuela. La aflicción es una realidad inevitable en la vida humana. Bueno, Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Ese evangelio de que ven a Jesucristo y tendrá todos tus problemas resueltos, ese evangelio es la mitad del evangelio. Y cuando uno predica el evangelio por la mitad, el enemigo termina usando la mitad que no predicamos para hacerle creer a la gente que el evangelio es engañoso, es mentiroso. De modo que ese evangelio de cero aflicción, ese evangelio no es todo el evangelio, no es el evangelio verdadero y único, porque Cristo dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Y la gente que se convierte debe saber que en el mundo tendrá aflicciones. Si nosotros los cristianos le decimos, ven a Cristo y no tendrá aflicciones, estamos mintiendo y negando lo que Cristo mismo dijo. Cristo mismo dijo, en el mundo tendrán aflicciones. Siempre decimos, la diferencia es lo que Cristo dijo después. Confíen, yo he vencido al mundo. La diferencia en el Evangelio es que tendremos aflicciones, pero tendremos quien nos da la capacidad de vencerlas, porque Él venció sus propias aflicciones para enseñarnos a nosotros a vencer las nuestras. En el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. De modo que los creyentes no podemos predicar la mitad del Evangelio, decir que en el Evangelio todo va a estar perfectamente bien, porque nosotros cuando nos convertimos nos hacemos enemigo de nuestro enemigo. Dejamos de servir a nuestro enemigo, a quien quiere destruirnos. Y ese enemigo que quiso destruirnos en el mundo, pero nos destruía como si fuera nuestro amigo, complaciéndonos nuestros deseos carnales para destruirnos espiritual y físicamente, llevarnos a la ruina, a la bancarrota, al lodo, al fango. Ese enemigo nuestro que nos destruía silenciosamente, haciéndonos aparentar que nosotros nos destruíamos a nosotros mismos de forma voluntaria. Ese enemigo, cuando nos convertimos, se hace nuestro enemigo visible y real, y ahora quiere destruirnos de manera frontal, de manera evidente, de manera franca. Y ese enemigo entonces representa ahora para nosotros una amenaza permanente de persecución que solamente podemos enfrentar amparados y cubiertos en la gloria y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese enemigo va a provocar aflicciones,
va a provocar tentaciones, va a provocar batallas, va a provocar luchas. Dios siempre nos ha guardado, nos ha cuidado. Aun cuando nosotros fuéramos enemigos de Dios, aunque nosotros fuésemos infieles ante Dios, Dios permanece fiel en su amor para la humanidad. Él nos ha amado con amor eterno, nunca ha sido nuestro enemigo, nunca nos ha puesto piedra de tropiezo en nuestros pies para que nosotros rebalemos. Ese no es el trabajo de Dios, esa no es la obra de Dios a favor de la humanidad que Él creó. Dios ama a todos los seres humanos por igual. Y Dios no pone piedra de tropiezo a ningún ser humano para hacerle daño. Él hace salir su sol para buenos y malos. Pero cuando nos convertimos, el enemigo que nos había acariciado, que nos había abrazado, ese mismo enemigo que nos abraza en el mundo, es el enemigo que luego nos pone tropiezo cuando nos convertimos. Y las aflicciones, y las batallas, y las tentaciones, y las luchas vienen de ese enemigo que nos acarició en el mundo, pero que ahora nos pone piedra de tropiezo al convertirnos. Y eso hace el evangelio inicialmente complejo, pesado, complicado, difícil, y Cristo lo dijo. Cristo no nos engañó. Cristo nos dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo, de modo que la aflicción es una realidad inevitable en la vida humana. Pablo escribe a una iglesia que conoce el sufrimiento y en medio de sus palabras surge un mensaje de esperanza. Dios es el Padre de misericordias y Dios es el Padre de toda consolación. Ese consuelo no es abstracto ni distante. Llega a nosotros por medio del Espíritu Santo, quien fortalece, sostiene y acompaña. Y ese consuelo no se queda en nosotros, se convierte en un recurso para nosotros bendecir a otras personas. Hay creyentes y hay no creyentes que están pasando por aflicciones, por sufrimiento. Los creyentes que ya hemos aprendido a superar y a vencer las aflicciones y los sufrimientos por obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ahora estamos autorizados y tenemos la experiencia vivida para ayudar a otros consolándole como el Espíritu Santo nos ha consolado a nosotros, hasta que ellos crezcan, desarrollen y aprendan a recibir de forma directa la consolación del Espíritu Santo y aprendan luego ellos a consolar también a otros. Esa es la cadena. El Espíritu me consuela a mí, yo aprendo y vivo la experiencia de consolación del Espíritu, ayudo a otro a ser consolado para que otro aprenda a depender del Espíritu Santo en el proceso de consolación. Y ese, cuando aprende a depender del Espíritu, alimentarse de la fuente del Espíritu Santo, entonces va a ayudar a otro y va a llevar a otro a la fuente de consolación que es el Espíritu Santo. Pablo inicia su carta con una declaración sorprendente. Bendice a Dios en medio de la aflicción, no porque el dolor sea agradable, sino porque ha descubierto algo glorioso. Dios es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Este consuelo fluye de la obra de Jesús. Él cargó nuestro dolor, llevó nuestras angustias. Cristo es el fundamento del consuelo. El Espíritu es quien lo aplica a nuestra vida. Este consuelo no es abstracto ni es emocional, es una obra viva del Espíritu Santo en nosotros. Lo que Dios hace en nosotros no es simplemente arreglar nuestras emociones. Ya no estoy triste, ya no estoy preocupado, ya no estoy afanado. No se trata solamente de arreglar nuestras emociones, se trata de producir una obra real en nuestras vidas. El gozo del Señor se convierte en nuestra fortaleza. Ha cambiado nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en baile. De modo que eso es real en nuestras vidas. No es un toque emocional, no es un toque momentáneo, es una obra del Espíritu Santo produciéndose constante y permanentemente en nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña, nos consuela activamente, fortalece las fuerzas cuando se agotan, sostiene cuando el corazón se quiebra y trae paz cuando la mente se llena de tormentas. Su consuelo es profundo, sobrenatural y transformador. Y ese consuelo no se queda en nosotros. El Espíritu convierte nuestra experiencia de dolor en una fuente de esperanza para otros. Lo que recibimos, lo compartimos. Esa es la rueda del Evangelio. Lo que recibimos, lo damos. De gracia recibimos, de gracia debemos dar, dice la palabra de Dios. Lo que hemos recibido de la gracia de Dios, lo damos a otros por medio de la misma gracia con la que lo recibimos. En cada lágrima, el Espíritu está presente. En cada silencio, Él nos acompaña. En cada herida, Él está ministrando. No caminamos solos en la aflicción. El Consolador camina con nosotros. Lo que Dios sana, Él lo usa. Qué maravilloso. Dios te ha sanado emocionalmente. Dios ha sanado tus sentimientos profundos internos.
Dios ha sanado tus aflicciones, Dios ha sanado tus dolores, Dios ha sanado tus quebrantos, Dios ha sanado tus tristezas, Dios ha tomado tus lágrimas, Dios ha entendido tu oración y ahora Él te ha sanado para usarte. Él te ha sanado para que tú seas instrumento de Él, para que tú seas alguien que ministre a otros lo que tú has recibido de parte del Señor. No te sientas menos, no te sientas incapaz. Comparte de lo que Dios te ha dado. El domingo compartíamos el mensaje de la importancia de testificar. Tú no tienes que ser un teólogo, tú no tienes que ser alguien que navega profundamente en la palabra de Dios. Simplemente puedes compartir tus experiencias vividas con Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha cambiado en tu vida, lo que Dios ha roto en tu vida, lo que Dios ha restaurado en tu vida. Eso que Dios ha hecho en ti son tu propia experiencia. Y eso tú lo puedes compartir con otro porque con lo que Dios te ha sanado a ti, Dios puede sanar a otra persona. Ahora, ¿cómo lo dice el apóstol Pablo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo inicia con una adoración incluso en medio de el sufrimiento. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La enseñanza aquí es que en medio de cualquier situación que nosotros tengamos en nuestras vidas, si queremos vivir una experiencia con el Espíritu Santo, tenemos que saber la clave. La clave es iniciar siempre adorando, glorificando, exaltando, bendiciendo el nombre del Señor. No importa la situación en nuestras vidas, tenemos que bendecir y exaltar el nombre del Señor. Pablo inicia con adoración. La mirada se dirige a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, como fuente de todo bien. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es la fuente de todo bien. Por lo tanto, en cualquier situación de nuestras vidas, tenemos que adorarle. Padre de misericordias y Dios de consolación. Ahora el apóstol Pablo reconoce otras obras en Dios. No solo es Padre de nuestro Señor Jesucristo, sino que es Padre de misericordia y es Dios de toda consolación. Dios no solo consuela, es el Dios de toda consolación. Es el Dios de toda consolación, es el Dios de toda misericordia. Su consuelo es eterno, cercano y abundante. Dios nos consuela en todo momento, en toda tribulación, todo tipo de consolación que nosotros necesitemos en cualquier tipo de situación por la que nosotros atravesemos, proviene de Dios. Y Pablo empieza glorificando a Dios, el Padre del Señor Jesucristo, habla del Padre de misericordias y habla del Dios de consolación. De modo que el apóstol Pablo está jugando aquí entre una persona divina y la Trinidad completa. Lo cierto es que toda consolación, todo don perfecto, como dice el apóstol en otro momento, procede del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Dios no solo consuela, entonces Dios es el Padre de toda consolación. Eso es lo que dice el apóstol. El Espíritu Santo es quien aplica ese consuelo al corazón del creyente. La obra de Dios para nosotros los creyentes en este tiempo a través del Espíritu Santo. De modo que si Dios es el Padre de toda consolación, en cualquier momento y tribulación que nosotros nos encontremos que necesitemos ser consolados, el Espíritu Santo va a aplicar la consolación de Dios a nuestras vidas. Número 3, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No en algunas tribulaciones, no en unos momentos sí y en otros momentos no. No en algunas cosas de la vida Dios nos ayuda y en otras Dios se olvida y se aleja y nos suelta y nos deja solo. Yo puedo sentir que estoy solo, es un sentimiento, ya eso lo hemos hablado en otro momento. Yo puedo sentir que estoy solo, es un sentimiento humano legítimo, pero yo debo saber como creyente que he leído la palabra de Dios y que he tenido experiencia con el Espíritu Santo, que el que yo me sienta solo no indica que Dios me ha dejado solo. Dios está conmigo. Él se ha comprometido a estar conmigo siempre. De modo que como Él se ha comprometido a estar conmigo siempre, Él va a estar conmigo en cualquier momento de mi vida. En todas las tribulaciones Él está para consolarme, para ayudarme, para fortalecerme, porque Él lo prometió. Y Dios no es un Dios de mentira, Dios es un Dios de verdad, Dios es un Dios que cumple sus promesas y su palabra. Ahora, yo como humano voy a tener sentimientos que a veces son contrarios a la promesa de Dios. Pero eso no quiere decir que Dios ha fallado, quiere decir que como humano yo tengo emociones y esas emociones a veces se expresan de forma contraria a lo que Dios ha prometido. Pero es el momento de yo no vivir por lo que siento, sino por lo que yo sé, como hemos hablado ya en otros momentos y como hemos predicado en la iglesia. Yo no puedo vivir por lo que yo siento, sino por lo que yo sé. Yo puedo estar triste, pero yo sé que Dios ha cambiado mi tristeza en gozo.
entonces debo aprender a gozarme en el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Yo puedo sentirme solo, pero yo sé que Dios ha dicho que estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. De modo que en el momento que me siento solo y recuerdo que tengo un Dios que me prometió que estará conmigo, ya dejo de sentirme solo porque sé que Dios está conmigo. Y como Dios está conmigo ahí en mi soledad física, material, emocional, humana, yo puedo empezar a hablar con ese Dios que me acompaña. De modo que aquí está, Dios es el Dios de toda consolación y nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No hay aflicción fuera del alcance del consuelo de Dios. No hay tristeza, no hay preocupación, no hay angustia, no hay desesperación que esté fuera del alcance de Dios. Su consuelo es constante, su consuelo no es ocasional, no es en un momento distinto, no es en un momento de una forma, en un momento de otra manera. Dios no nos acompaña en un momento, en un trayecto, y en otros trayectos nos deja solo. El salmista David dijo en el Salmo 23, aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Eso de que aunque ande en valle de sombra de muerte implica no importa lo dura de la dificultad, no importa lo terrible de la dificultad, no importa lo angustiante que sea la dificultad, no importa lo oscuro que sea el trayecto, en el trayecto más oscuro, más dificultoso, más terrible, más grave, Dios está conmigo. Porque Él ha prometido estar conmigo. Él ha prometido consolarme en toda tribulación porque Él es el Dios de toda consolación. Y número 4, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. El Espíritu transforma nuestro dolor en compasión. El Espíritu transforma nuestro dolor en experiencias de compasión para que nosotros podamos consolar también a otros. El Espíritu Santo nos da amor, nos acompaña, nos acaricia para que nosotros aprendamos a expresar también amor a otros en su dolor. El Espíritu Santo nos ministra en nuestro dolor para que nosotros podamos ministrar a otros en su dolor. De modo que cuando el Espíritu nos consuela, al mismo tiempo nos capacita para que nosotros podamos consolar también a otros. Somos instrumentos del consuelo divino. El consuelo recibido se convierte en un ministerio de Dios para que nosotros lo ministremos a otros. De modo que cuando aprendemos a ser consolados por Dios por medio del Espíritu Santo, ese consuelo se convierte en un ministerio, en una herramienta que tú vas a utilizar para que otros puedan ser igualmente consolados. El consuelo de Dios no es una teoría, es una experiencia viva que llega a cada creyente por medio del Espíritu Santo. No estamos hablando aquí una teoría que expresó el apóstol Pablo como si él no hubiese vivido la experiencia en carne propia. Estamos hablando de algo que hace el Espíritu Santo sobre todo creyente y que lo hace constantemente. El Espíritu Santo es quien calma el corazón, es quien trae paz en medio del caos y de las tormentas de nuestras vidas, es quien recuerda las promesas de Cristo cuando nosotros estamos sumergidos en la aflicción. Él nos recuerda lo que Cristo prometió, pero ese consuelo no termina en nosotros. Es un consuelo que fluye de nosotros hacia otros. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. El Espíritu convierte nuestras heridas en puentes hacia otros para que otros puedan ser también sanados. Nuestras lágrimas, el Espíritu la convierte en empatía para que podamos enjugar, poner el pañuelo sobre las lágrimas de otros, y en nuestras pruebas las convierte en testimonio de esperanza para que podamos contarle a otro cómo Dios nos dio victoria en nuestras propias pruebas. En cada dolor el Espíritu está presente. En cada silencio el Espíritu nos acompaña y en cada lágrima el Espíritu nos fortalece. Dios es el Padre de misericordias y es el Dios de toda consolación. Su Espíritu nos fortalece en la aflicción y nos capacita para consolar a otros. Su Espíritu nos fortalece en la aflicción y nos capacita para consolar a otros. Aplicación para hoy. Hoy abre tu corazón y recibe el consuelo del Espíritu Santo. Reconoce tu dolor delante de Dios. Permite que el Espíritu Santo ministre tu interior con paz y fortaleza. Busca a alguien que esté sufriendo y comparte con esta persona el consuelo que tú recibes del Señor. Sé un instrumento de esperanza en manos de tu Dios que te consuela. Preguntas de reflexión. ¿En qué área de mi vida necesito hoy el consuelo del Espíritu Santo? ¿Hay alguna tristeza, hay algún dolor, hay alguna angustia, alguna ansiedad, alguna preocupación en la que necesitas ser consolado? Descubre en qué área de tu vida necesitas ser consolado hoy y ve a la presencia de Dios y clama a Dios que envíe su Espíritu Santo consolador sobre tu vida para que seas consolado y puedas tener la capacidad y la fuerza de consolar a otros. ¿Cómo ha experimentado el consuelo de Dios en el pasado y cómo puedes recordar el consuelo de Dios hoy?
Tienes experiencias en que el Espíritu Santo ha obrado fortaleza en ti, ha cambiado tu tristeza en gozo. ¿Cómo has experimentado eso? ¿Cómo puedes recordar hoy esa experiencia para que esa experiencia de ayer te fortalezca para creer y tener esperanza hoy en la obra y el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿A quién puedo consolar con el mismo consuelo que Dios me ha dado? Ahora, ¿a quién puedes darle una palabra de consolación? ¿A quién puedes darle un consejo que le levante el ánimo? ¿A quién puedes decirle una palabra a través de la cual cobre fuerza? ¿A quién puedes decirle algo que le pueda fortalecer su confianza en Dios y en sus promesas? Esa consolación que has recibido de Dios en otros momentos, úsala como instrumento para que otros sean bendecidos por el mismo Dios que te bendice. Comparta estas reflexiones con otras personas. Use este material para reunir grupos de personas, para organizar células, para reunir a su familia, para orar juntos, para compartir juntos la palabra de Dios. Si entiende que este material te bendice, puede solicitarlo impreso en la iglesia. La gente que me escucha de otros lugares puede pedirme estas lecciones para enviarle el archivo y compartirlo con otras personas, de modo que podamos hacer un fluir de bendición a través de este tiempo, a través de estas palabras, a fin de que otros puedan ser consolados como nosotros somos consolados, porque ese es el ministerio que debemos desarrollar, que la palabra de Dios que me fortalece sirva para fortalecer también a otros. De modo que este material está disponible, impreso para la gente que está cerca de la iglesia, puede ser electrónico para la gente que está lejos, puede compartir el video si te ha bendecido a ti y crees que puede bendecir a otros, entonces puede compartir el video para que esta palabra que te ha bendecido a ti, Dios la pueda usar como instrumento para bendecir también a otros. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Mañana concluiremos nuestra semana 15. Iremos al día 7 de nuestra semana 15 para concluir esta plática de reflexión sobre la obra del Espíritu Santo como nuestro consolador. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Señor y Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por tu consuelo, gracias por tu guianza, gracias por tu dirección, gracias por mis hermanos y hermanas que comparten este tiempo, Señor, que son partícipes, Señor amado, aleluya, de este tiempo en que disfrutamos tu palabra y tu presencia en nuestras vidas. Bendícenos y fortalécenos, oh Espíritu Santo, cada día, cada momento, y permite que nosotros, que somos consolados y que vivimos experiencias maravillosas contigo, podamos usar nuestras experiencias y el consuelo recibido para consolar a otros y guiar a otros a vivir sus propias experiencias contigo. Bendícenos, oh Dios, por Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana.